RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Omar Neira, ¿no? Prestigiado experto en temas de salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Neira, muy amable. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer de conversar con ustedes. Ayer el gobierno ha anunciado, ¿no?, el uso facultativo de mascarillas, ¿no?, en aquellos departamentos donde se haya cumplido con la tercera dosis, es decir, se está en la voluntad o no de usar mascarillas en aquellas jurisdicciones. Nos gustaría conocer un primer comentario. Por lo pronto, el Colegio Médico ha criticado este uso facultativo de mascarilla porque argumentan que no hay ningún departamento con la tercera dosis a un 80%. Es que son conceptos distintos que no deberían estar ligados unos a otros. Las vacunas no previenen contagio. Las vacunas son útiles para prevenir enfermedad. Las mascarillas previenen contagio y este contagio se produce por el aerosol. ¿Y dónde está el aerosol? En espacios cerrados, con poca o sin ventilación. Entonces la pregunta es, ¿al aire libre existe aerosol contaminado con SARS-CoV-2? Pues la evidencia científica nos ha demostrado que no, o prácticamente es mínimo. Entonces, ante esa posibilidad, la pregunta es, si yo al aire libre no tengo posibilidades de contagio, ¿por qué usaría las mascarillas? Desde ese punto de vista, ¿no es una decisión oportuna? No, sí, claro que sí, es una decisión oportuna. Al aire libre no existe aerosol contaminado, y eso ha evidenciado la ciencia durante 2 años. Entonces, ¿por qué tengo que tener una medida obligatoria para algo que no es útil? Eso no involucra a las personas que se sientan cómodas y necesitan usar y quieren usar las mascarillas al aire libre, lo pueden seguir haciendo, eso no impide la norma, pero lo que necesitamos es, pues, después de 2 años, hacer caso a la evidencia científica y evidenciar ello. Al aire libre no existe mayoritariamente posibilidades de contagio. Ahora, el anuncio que dio el gobierno ayer es que esto se va a cumplir en algunas jurisdicciones, ¿no? Y entre ellas están Ica, Callao, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Ancash, ¿no? Y el resto no se va a cumplir esa decisión, ¿no? No, lo tengo claro, esa es la información del gobierno, pero te insistía y te decía que el uso de las mascarillas no debería estar ligado a las vacunas por una razón. Son 2 conceptos distintos que no están ligados para este fin. Las mascarillas son útiles para prevenir contagio del aerosol. Yeah. Y si al aire libre no hay este aerosol contaminado, ¿por qué usaría? Las vacunas son útiles para prevenir enfermedad. Tú, independientemente te vacunes o no, te puedes contagiar. Independientemente de vacunes o no, contagias a otro cuando te contagias. Entonces, no debería ser. Lo que hay que hacer es trabajar fuertemente para que el programa de inmunización siga fortaleciéndose, siga avanzando, pero no es mandatorio y crea toda una confusión. En la práctica es difícil de que la sociedad comprenda. A ver, o sea, cuando pasa un límite, una estación del límite provincial o regional, ¿se tiene que colocar, por eso aumenta su riesgo de contagio? Pregunto yo. Y la respuesta es no. O sea, por pasar un límite de contagio. ¿Que necesitamos fortalecer el programa de inmunización? Sí, pero no es mandatorio para el uso de mascarillas. Son conceptos distintos que no deberíamos mezclar y creo que ahí necesitamos trabajar e ilustrar adecuadamente. El otro tema que se ha anunciado ayer, doctor Neira, es la presencialidad al 100% en centros educativos, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre esta decisión? A ver, eso tuvo que suceder hace mucho tiempo. Los que menos tienen estaban teniendo dificultades de acceso a la educación presencial, que es la única educación de calidad que debemos tener, y bajo ese contexto creo que es una gran medida que debemos apoyar, que además estaba evidenciado que las posibilidades de contagio en los ambientes escolares eran mínimos, 5 o 6% de toda la dinámica de contagio. El grupo de 0 a 20 no es vulnerable, no se enferma mayoritariamente. Entonces, bajo ese contexto, seguir manteniendo restricciones y en muchos casos hipócritamente como la sociedad, cuando todo lo demás estaba al 100%, no parecía lógico, era absurdo. Por eso hay que felicitar, y esa es una gran decisión del gobierno, y además va sin condiciones a las vacunas para los niños. El otro aspecto que conviene mencionar es el tema de las vacunas.
¿cómo está usted percibiendo el trabajo que se está realizando con las vacunas, ¿no? Porque hay localidades, hay jurisdicciones donde no se está avanzando al ritmo que se quisiera, ¿no? Es correcto, y sobre eso necesitamos que el Ministerio de Salud retome un liderazgo que ha tenido previo a COVID. El programa de inmunización del Ministerio de Salud era espectacular previo a COVID, uno de los mejores programas de la región, y eso es porque hacía un trabajo adecuado de cambio de conductas, de educación, muchas veces de casa en casa. Y ese es un trabajo que veo la actual jefa de inmunizaciones lo está haciendo, y hay que trabajar fuertemente a ello para que las personas cambien conductas y los que necesitan accedan. Dicho esto, a ver, el 85% de la población peruana tiene 2 dosis y probablemente un porcentaje similar se contagió. Y eso confiere a la población peruana inmunidad híbrida que es muy robusta. Y la pauta completa de las vacunas que usamos son de 2 dosis y eso se ha cumplido. Así que con eso debemos avanzar y hay que avanzar con las dosis de refuerzo en poblaciones vulnerables fundamentalmente, y ahí hay que trabajar e informar. La vacuna previene de enfermar severamente y ahí son muy útiles y la población tiene que comprender si tiene vulnerabilidad, tiene que asistir y buscar en los lugares de atención, y sobre eso hay que seguir avanzando en forma paralela, no coercitivamente. Ahora, siguiendo las evidencias científicas, doctor Neira, ¿se corre el riesgo de una nueva ola o esto ya está controlado? Siempre habrá una posibilidad de un nuevo brote en un problema pandémico como el que estamos todavía. Hay la posibilidad de nuevas variantes, la posibilidad de que la inmunidad también de toda la población, esta inmunidad natural de la que te hablo, caiga, y sobre eso estará posible. Pero eso se irá evaluando semana a semana y tomar decisiones. El momento actual sanitario nos indica que no tenemos muchas probabilidades de hacer un brote en estas semanas cercanas. Y es por ello que creo que estas decisiones son acertadas y debemos avanzar sobre ello y evaluar semana a semana. Eso no impide que en los próximos meses, cuando haya una nueva ola de contagios, podamos asegurar y rectificar algunas medidas y estructurar, pero mientras tanto, cuando tenemos un panorama sanitario como el actual, pues no deberíamos mantener medidas de marzo del 2020 sin cambios, porque esto es muy dinámico y las medidas deben ser cambiantes conforme cambie el panorama sanitario. Muy bien, doctor Omar Neira, yo le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. No, para mí un gusto, gracias. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.